El capítulo de hoy traemos a una persona que nos habla de cómo decretar, cómo funcionan las energías, dónde poner tu pensamiento y cómo controlar tus pensamientos para realmente atraer abundancia y cosas positivas a tu vida. A mí me fascinó porque es algo que yo practico mucho, muchas veces no sé cómo hacerlo y me iluminó mucho saber cómo ella lo aplica todos los días y que ella da cursos y se especializa en eso y cómo nos fue guiando un poco hacia el poder del pensamiento. Hoy tenemos a Vivian Cheja. Ella es CEO y founder de Synapsia y aparte da unos cursos fenomenales de todo el poder del pensamiento, de cómo nosotros tenemos el control de crear nuestra realidad siempre y cuando podamos enfocar nuestros pensamientos. Algo que a mí me encantó que dices, no tienes que controlar el 100% de tus pensamientos, solo tienes que ganarle a la proporción de controlar el 61%. Bueno, habla del 51%, pero Intentar el 61. intentar el 61%. También otra cosa es, si viste el episodio de Yvonne, que fue el primero que sacamos, hoy Vivian explica tal cual la pirámide de Hawkins, de los pensamientos, de las emociones y de cómo van vibrando y cómo tienes que ir subiendo y cuál es la forma de pasar de la parte más baja de la vibración hacia arriba, que eso me pareció muy interesante. Así que espero se queden a escucharlo. Bienvenidos a otro episodio del podcast Si Tuvieras 30. Yo soy Jacqueline Calach. Yo soy Pablo Valles. No olviden suscribirse al canal, darle clic a la campanita para que siempre les lleguen notificaciones de nuevos episodios. Alexa, pon el podcast Si Tuvieras 30. Reproduciendo el podcast Si Tuvieras 30, donde sueltas la necesidad de tener la vida resuelta a los 30 años. Vivian, qué gusto tenerte en Si Tuvieras 30. Qué emoción. No, Estamos me muy emociona, emocionadas de lo que tenemos que hablar en este episodio. Creo que Pau está muy nerviosa, muy emocionada. Ve la cara. Es que me emocionan muchos los temas, de verdad, gracias por estar aquí. De mil amores y les digo, la emocionada soy yo y más por lo que implica, ¿no? Porque pues al final era un deseo y aquí estamos ya aquí, me encanta. Y gracias, Pau, gracias por recibirnos. Vivian, todo el mundo habla de decretar. Siempre nos encontramos un 31 de diciembre diciendo, voy a hacer todo esto el 2026 y voy a hacer esas metas y pongo mi vision board. ¿Qué es decretar? ¿Cómo funciona? Mira, yo hasta les hago un chiste en donde me dicen, ya le pedí al universo, o ya decreté que este año voy a hacer eso. Entonces yo les digo, el universo no está tomando pedidos, porque al final del camino tenemos que entender que el universo, la energía, Dios, como ustedes le quieran llamar, no te da lo que quieres, te da lo que eres. Y al final eres un cúmulo de pensamientos y sentimientos. Y entonces cuando tú eres un cúmulo de pensamientos y sentimientos, tienes que aprender a empezar a gobernar tus pensamientos. Lo que vibra es la emoción. Entonces cuando nosotros hablamos de frecuencias, ¿sí? Entonces tenemos que entender que tengo que estar en la frecuencia donde vive mi deseo. Por ejemplo, puede ser un deseo desde la cosa más material hasta la más espiritual del mundo, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un deseo de tener una casa y estoy vibrando en la queja o en la tristeza o en la culpa o la vergüenza y demás, pues no están en el mismo nivel. Lo que yo tengo que hacer, no voy a bajar a mi deseo, ¿no? Que es generalmente lo que hacemos, bajar a mi deseo, a mi frecuencia, y lo que tenemos que hacer generalmente mejor es subirme yo en mi nivel de pensamientos a través de mi lenguaje para poder estar en esa frecuencia donde viven estos deseos que tanto quiero, ¿no? ¿Y cómo subo? Mira, al final del camino hay un doctor que se llama David Hawkins que hizo una cosa increíble que ranqueó todo, hasta ranquear las emociones. La emoción que menos ranquea es la vergüenza, que está en 25 sobre 1000, y a partir de 400 ya estás en nivel de manifestación. 1000 es Dios, energía, como tú le quieras llamar. Cuando tú estás en 400, ya estás en nivel de manifestación. ¿Y qué vibra en 400? En 400 vibra la fe, el agradecimiento y el amor. La fe es algo que tienes que estar trabajando todos los días. Es como ir comprobando que científicamente es el sistema de activación reticular, que es donde está tu foco crece, ¿no? Es como les digo, cuando alguien está embarazado, ¿qué ves en la calle, Jackie? Puros embarazos. Puras embarazadas. Carriola, la carriola que Carriola, quería. lo que tú quieras. Ese es donde está tu foco crece. Esa es la fe. Entonces dices, hoy voy a ver un coche verde y a ver qué pasa, ¿no? Y la vamos trabajando y la vamos haciendo. El amor pareciera ser fácil, pero el amor es espontáneo. Yo no puedo querer a alguien así, de repente me obligo a querer a esta persona.
tiene que ser como es espontáneo de repente, ¿no? En el trabajo o en la mamá de un compañero de tu hijo o X, verdaderamente la quieres, ¿no? Surgió. Y muchas veces, pues tenemos que convivir con gente que a veces no queremos tanto. Entonces ahí el trabajo es como verle virtudes. Ahora, la otra emoción que vibra ahí es el agradecimiento. Y el agradecimiento es el atajo más fácil para subir tu nivel de vibración. Es muy fácil agradecer. Es que es muy fácil agradecer porque podemos agradecer por los grandes eventos, podemos agradecer por las cosas que nos salen como nosotros queremos que nos salgan, pero también podemos agradecer por la ensalada que te comiste hoy, ¿va? Por la cotidianeidad. Entonces nosotros si estamos en esa vibración de agradecimiento, entonces es ahí donde estos decretos, estos deseos, estas cosas empiezan a jalar. Ahora, te voy a explicar algo más y ya me preguntas tú lo que quieras. Es que me hablaste algo del deseo, que el 31 de diciembre. Entonces yo les digo, comúnmente sabemos que podemos desear el 31 de diciembre y en nuestro cumpleaños. Y les digo, ya hay que apurarse porque se acaba la velita, ¿no? Entonces, no es cierto, el deseo activa el pensamiento y nosotros tenemos 70,000 pensamientos al día. Entonces, tenemos una mente sana, es una mente llena de deseos. Tenemos que constantemente estar conscientes de nuestros deseos para de ahí hacer el trabajo para lograr lo que queremos. Y ahora, por ejemplo, algo que hablábamos Pau y yo es de que cuando decretamos, porque nosotros queríamos hacer como un trabajo de decretar para este podcast, ¿no? De a dónde lo vemos y queríamos como involucrar mucho el decreto. Y algo que Pau me preguntó y a mí como que no supe, como dije, qué interesante es, ¿tenemos que ser realistas a la hora de decretar o tenemos que desear con todo el corazón lo que nosotros nos imaginamos y queremos? O sea, ¿en qué punto nosotros decimos como está exagerado el decreto que quiero hacer o ¿cómo funciona eso? Me encanta la pregunta porque es una pregunta que generalmente me hacen mis alumnos. Eso no es realista, me dicen, ve la situación. Y entonces le digo, a mí también me educaron así, me educaron de ver para creer. Y yo lo que quiero es que creas, que tengas la habilidad de crear en tu mente para ver a través de la visualización, a través de las cosas. Entonces, lo que les pido es que se quiten esta idea de realista, ¿no? Y al final del camino destapen su deseo y verdaderamente vean qué es lo que quieren. Por ejemplo, este podcast, ¿no? Que está empezando, que lo están haciendo increíble, que lo hacen de una forma súper profesional y demás. ¿Cómo bosquejas esto, no? Tener cuántos suscriptores, cuántos followers, tener cuántos comentarios, a qué tipo de gente quieres invitar. Eso es bosquejar, no nada más es decretar, ¿no? Sino decir, pintar tu deseo, realmente qué es lo que quieres hacer. Y la práctica mental la haces en presente, como si ya hubiera sido, como si ya tuvieras 300,000 suscriptores, como si ya lo estás haciendo desde allá. Entonces estoy feliz y agradecida ahora que mi podcast tiene tantos seguidores, estoy feliz y agradecida ahora que, sí, siempre se pide, la mente solo entiende de un tiempo que es el presente, no entiende ni de pasados ni de futuros, es atemporal totalmente. Por eso cuando me dicen, Vivian, no es realidad, le digo, a ver, existe en el campo cuántico, ya existe este deseo, tan solo de plantearlo, ya existe, no existe en la tercera dimensión, yo estoy de acuerdo, no lo estoy viendo, es una realidad que a lo mejor entro y todavía no, me explico, o sea, pero eso es a nivel percepción, yo tengo que crear desde la quinta dimensión que es el campo cuántico y lo que utilizo para hacerlo es mi pensamiento y mi calidad de lenguaje que utilice para eso. Entonces, una de las limitantes que siempre tenemos es, pero eso no es realidad. Entonces le digo, bueno, pues entonces quédate como estás, así como estás, ¿no? Esa es tu realidad. Bueno, pues entonces desde la materia crea la materia y eso es lo que vamos a generar. Sin embargo, si desde la mente y la energía creas la materia, entonces te destapas completamente, Jackie. Porque esto se lo decía Jackie en la semana que estábamos como armando justo el contenido. O sea, entiendo el concepto de si lo crees, lo creas, ¿no? Es un poco lo que acabas de decir. Sí, correcto. Pero sí tienes que creértelo. O sea, si tú no te lo crees... Y como yo, imaginemos, oye, Vivian, yo quiero en 5 meses tener 4 millones de suscriptores y creo que lo voy a lograr. O sea, entiendo que hay una parte como de sueña y vete en grande, pero también
si yo tuviera algún tipo de background para lograrlo, oye, no sé, soy famosa o tengo algún conocido que me va a dar el boost, sería más o menos viable. Pero yo ahorita, o sea, sería inviable. Yo no creo que sea posible. ¿Cómo cambio esta creencia limitante o no limitante de Paola y Jackie no creen que eso es posible? Ah, sí lo creo. Y digo el podcast porque estamos hablando de esto acá, pero puede ser comprarte una casa, puede ser Lo que sea, trabajar en lo que sea. Correcto. Fíjate, hay dos cosas que comentaron, ¿no? La primera es, Jackie comentó, si lo deseo con todo mi corazón. Y ahí está la clave, ¿no? No nada más es pensarlo, sino llegar al sentir, verdaderamente desearlo con todo tu corazón. Luego la otra, tú dices, en 4 meses tal. Bueno, ese es controlar los cómo, ¿va? Y nosotros lo que necesitamos hacer es entregarnos. Como yo digo esta palabra en inglés que la mexicanizo, que dice sorrendearte. Entonces, si tú dices, en tantos meses, tantos followers, porque conozco a un famoso o porque soy famoso y demás, todo lo que estamos haciendo es tratar de controlar los cómo. Y una de las grandes cosas que tenemos que hacer es que ver el final como el principio. ¿Quieres 4 millones de followers? Ese es el final. ¿Cómo van a llegar? No lo sé. No ponemos ni tiempo. Ni tiempo. Es una de las cosas que no ni los cómo van a llegar. Si dices van a llegar porque a fuerza tengo que ser famosa y porque no sé qué y demás, entonces nos tenemos que sorrendear, ¿va? Entonces yo entiendo que todo lleva un proceso, por eso hay una ley que es la ley de la progresión, pero al final del camino tienes que ver el final como el principio, o sea, ese es mi objetivo, ¿sí? Entonces hoy a lo mejor tengo tantos y luego tengo tantos y es la ley de la progresión, vamos progresando. Ahora, si tú de inicio dices está en chino, yo creo que voy a llegar a 4 suscriptores, ¿no? Está en chino y demás, ¿qué va a pasar? Pues que no estás finalmente, o no estás teniendo tu objetivo claro y no estás realmente viendo ese final como el principio, como si ya lo tuvieras. Hoy tienes que estar agradecida por tus 4 millones de followers, hoy. No los tengo, Vivian, no los estoy, eso es percepción. ¿En tu mente ya existen, sí o no? Pau. Tenemos que crear con la mente, Pau. Y esto me causa, no sé si conflicto o duda, porque por ejemplo, yo soy muy a mí me encanta todo este tema, por eso te decía que estaba muy emocionada que vinieras, de decretar y de creerte las cosas que vas a hacer, ¿no? Y yo le decía a Jackie, yo he hecho muchos vision boards, y de hecho los tengo en este iPad, ahorita se los enseño, y muchas de las cosas se han logrado porque yo de verdad creo que las puedo lograr. Metas desde personales, profesionales, familiares, lo que sea, pero a veces me pregunto si me quedé corta decretando. O sea, dije, ¿será que decreté muy poco? ¿Será que yo quería, no sé, comprar un departamento? Eso era como un hito que yo quería hacer y hacer. ¿Y por qué no me puse una meta más grande? ¿Por qué no 2, 3? ¿O por qué no una casa más grande? ¿O por qué no? Y digo, así podemos irnos toda la vida. Pero ¿dónde está ese límite de yo decir, es que si hubiera puesto algo más grande, chance ni siquiera tendría el departamento? Mira, el límite siempre está en la imaginación. Decía Einstein que la imaginación es más importante que el conocimiento. Entonces, un vision board se tiene que estar actualizando. Ok, ya tuviste tu departamento, ahora quiero uno en la playa, ¿va? Y entonces, insisto, una mente llena de deseos es una mente muy sana, ¿va? Entonces, el hecho de decir, por ejemplo, quiero mis 4 millones de followers. No, mejor 100,000, ¿va? ¿Quién te limita? Tus propias creencias, tu propia imaginación. Finalmente, nosotros cuando estamos, la visualización es una herramienta poderosísima y tengo esto con la mayoría de mis alumnos que se limitan en la visualización, no tanto, de decir tal, no creo que pueda, ¿va? Y entonces, verdaderamente tenemos que hablar otra vez de la progresión y que si tú crees que te quedaste corta, ¿no? Libérate. Verdaderamente piensa en todo eso que sí quieras y hazlo, ¿no? Y dices, oye, Vivian, pero no, a ver, ¿yo cómo voy a tener, no sé, 1,000 millones de dólares, ¿no? Una cuestión de ese estilo. Y entonces yo les digo, la verdad es que nunca quieres, tu objetivo nunca es tener una cantidad de dinero. Tú lo que quieres es libertad financiera. Y a lo mejor tu libertad financiera la consigues ni voy a hablar de la cantidad, ¿va? Entonces, desde cómo planteamos el deseo, está ahí. Entonces, si tú crees que te quedaste corta, ¿va? Y entonces, libérate y poténcialo y
y no dejes que te limite. Las únicas limitantes que tenemos es nuestro lenguaje, nuestra creencia y nuestras lealtades malentendidas. Entonces, lánzate. Ahora, Vivian, tengo una duda. Hablando de creencias limitantes, Sí. sé que es un tema que tú tocas constantemente. Correcto. Porque las creencias limitantes se ven no solo en la visualización, también en lo que yo puedo lograr, lo que yo soy, ¿no? Mucho de... Y sé que eso viene de nuestra infancia, de cómo que empiezan como a ver estas creencias que nos meten, no tanto igual y de manera consciente o inconsciente, todo, sí. pero las tenemos. ¿Y cómo tú sientes que ha afectado o cómo podemos quitarnos estas creencias para poder hacer y caminar nuestro camino un poquito sin tanto ruido? Exacto. Yo como les digo, miren, las creencias limitantes es hagan de cuenta una liga. O sea, yo quiero ir para allá, pero tengo una liga que dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Aquí en esta casa estamos acostumbrados a hacer esto. Aquí en esta familia las mujeres hacen esto, los hombres hacen esto. Aquí en esta familia ganamos hasta acá. Nada más tenemos un departamento, ¿no? O sea, como todo este tema de creencias que en realidad se nos incrustaron entre los 0 y los 6 años. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacernos conscientes de esa creencia. ¿Cómo te haces consciente de esa creencia? ¿Esto le pasa a todo mundo todo el tiempo? Si la respuesta es no, es una creencia, ¿no? Una creencia es un conocimiento no comprobado, sí, ¿no? O sea, si lo repito todo el tiempo. Sí, o sea, una creencia puede ser, no sé, desde las mujeres empresarias no son buenas mamás, por ejemplo, una creencia fuerte, ¿eh? No te creas que una creencia así. Entonces dices, a ver, vamos a ver qué mujer empresaria es buena mamá, ¿no? Y entonces ahora todavía más. Entonces dices, eso no aplica para todo mundo. Si no aplica para todo mundo, es una creencia limitante. Creencia limitante. Ese es un buen tip para darte cuenta. Y muchas veces es así como nosotros vamos creando nuestro futuro a través de una nube de estas creencias. Entonces, por eso no me permito ver el final como el principio, por eso no me permito plantear deseos que se me destapen, ¿va? Por ahí. Y hablas mucho de la energía. ¿Por qué es tan importante la energía y cómo identifico dónde la estoy poniendo? Mira, donde está tu foco crece, ahí va tu energía. Si alguien tiene un problema, les digo que esta clase se la deberíamos de dar a niños de quinto de primaria. ¿Te la entienden? No sé de qué forma. Entonces, si hay un problema y entonces estás pensando en el problema constantemente, en vez de la solución, ¿qué crece? El problema. Crece el problema. Entonces, nosotros somos seres que estamos vibrando todo el tiempo. ¿Qué vibra? No vibra nuestra piel, no vibra vibra nuestra calidad de pensamiento que se vuelve emoción. Todas las emociones que nosotros tenemos, Pau, pasan por un pensamiento, aunque sea por un nanosegundo, ¿va? Entonces, tú puedes llegar a una casa de repente y dices, está rara, ¿no? Y no es que esté mal vibrosa la señora o que, ¿no? Simplemente hay pensamientos de muy baja vibración que hacen que tú caches esta información, ¿no? Entonces, nosotros somos como una torreta de información. Aunque estemos calladitos, todo el tiempo estamos emitiendo información. Yo puedo estar callada, y tú también, Jackie. Estamos en un lugar, y tú, Pau, estamos en un lugar, estamos callados, totalmente callados, pero estamos emitiendo, todo el tiempo estamos transmitiendo qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos, qué es lo que generamos, ¿no? Entonces, nosotros somos seres energéticos a través de nuestro pensamiento que se vuelve emoción. Lo que vibra es la emoción. Lo que decías de Hawkins. De lo que decía de Hawkins. Tuvimos una invitada, que fue el primer episodio que sacamos, que hablaba de esto, de que del spinner. Ella hablaba que la vida es como un spinner, ¿no? Sí, que... O sea, ella teniendo una carrera muy exitosa profesionalmente, decía, el foco no debería estar en buscar ser el CEO, sino en buscar esta conciencia de la que habla Hawkins, que es la vibración más alta de la pirámide. Y creo que es muy fácil quererlo hacer, pero de hoy, de donde estás, a estar en conciencia, a estar en agradecimiento, como dices tú, el agradecimiento es un atajo porque pues... Es un atajo. Gracias por hoy poder hablar con Vivian, gracias por hoy poder estar aquí, pero
Pero también es un tema de sentirlo, porque yo puedo agradecer, pero si después de cada agradecimiento me quejo de que estoy en el tráfico y qué hueva estar aquí, qué flojera, se cancela todo el agradecimiento. Sí. Pero justo la antítesis del agradecimiento es la queja. Justo lo que estás diciendo es correcto, ¿no? Entonces, se requiere disciplina y chamba. Disciplina, chamba, pero también yo te quería... O sea, yo antes era súper negativa. Y yo siempre me he excusado en que era un tema de precaución. Como de yo estar precavida, que no me pasara nada, que podía limpiar los red flags para que no sucedieran cosas malas, pero era muy negativa. Y conociendo personas, en particular mi esposo, me hizo darme cuenta que tengo que ser más positiva, más agradecida, que tengo que ver las cosas como oportunidades y darme cuenta que no tengo que quejarme tanto, que preocuparme tanto. Y desde ahí, la verdad, mi vida ha sido más positiva, o sea, todo como que atraigo más positividad. Pero ¿cómo te das cuenta si nadie te lo hace saber? O sea, porque yo vivía así mucho tiempo. Era mi estilo de vida y yo no veía nada malo en eso. Exacto, porque era mi forma de ser. era. ¿Cómo me doy cuenta? O sea, si una Paola que está escuchándonos es muy negativa o ve las cosas malas o se queja de todo, ¿cómo se da cuenta que tiene que salir de ahí? Mira, yo les hago hacer un ejercicio en la segunda sesión, en donde la gente además, me han dicho muchos alumnos, Vivian, yo pensé que era positiva. Yo ni siquiera hablo de pensamiento positivo, ¿sí o no? O sea, hablo de pensamiento correcto y demás. Entonces, la segunda sesión les digo, bueno, vamos empezando. Vamos a ver. Les hago comprar un contador de estos de personas que después lo utilizo para otras cosas. Y le digo, vamos a ver cuántos pensamientos incorrectos tienes en el día, ¿no? Y bueno, un pensamiento incorrecto sería, ay, qué difícil va a estar esta situación. No. Un pensamiento incorrecto es, estoy harta del tráfico. ¡Pum! ¿No? Un pensamiento incorrecto es, ya me habló esta persona otra vez. ¿Va? Y entonces les digo, si hacen bien el ejercicio, solo 72 horas. Pero si me hacen bien este ejercicio, no van a aguantar. ¿Va? Porque nosotros tenemos alrededor de 70,000 pensamientos al día. Y por eso es la proporción. Cuando alguien te diga, querida Pau, que tienes que gobernar el 100% de tus pensamientos, agarras tus chivas y corres. Es imposible. Tenemos que gobernar el 51% de nuestros pensamientos para ganarle a la proporción. O sea, vamos a pensar incorrectamente porque nosotros estamos diseñados para pensar incorrectamente, no para ser felices. ¿Por qué? Porque este cerebro reptiliano es el que está en estado de supervivencia y este cerebro reptiliano lo que hace es que hoy mira la tecnología que tenemos aquí, ¿no? Cosas increíbles, o me conecto, hago un clic y estoy conectada con Australia, con la tecnología ha avanzado increíble, pero nuestro cerebro reptiliano se ha quedado, que es el que está en estado de supervivencia. Entonces nosotros fuimos diseñados para sentir miedo, ¿por qué? Porque teníamos que sobrevivir. Es como digo, hoy todos tenemos casa, afortunadamente. Bueno, no todos, pero la mayoría de nosotros tenemos una casa, ¿no? Hoy todos tenemos al final del camino una despensa, un refrigerador, o sea, la mayoría de nosotros tenemos esto. No tenemos que estar luchando por comida o por sobrevivir. Sin embargo, esta sensación, este diseño de cerebro se quedó. Entonces, antes era de corre porque ahí viene el león, o necesito encontrar la cueva donde me voy a dormir, o voy a tener que cazar porque ya no tengo que comer. Y hoy se me activan los mismos focos en el cerebro si no mandé el mail que tenía que mandar, o si hay tráfico, o si no compré las cosas para la cena. Exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, estamos diseñados para como tú pensabas, ¿no? El hecho de que tu esposo te haya hecho consciente, por eso les digo del aparatito nada más con que estés consciente ya ganamos la mitad, ¿va? De decir, a ver, esto no es normal. Pensar como pienso no es normal, entonces lo tengo que hacer desde otro punto de vista, ¿va? Entonces, yo sí los invito a que nada más vean qué tanto están pensando incorrectamente, porque si creemos que nuestros pensamientos influyen en nuestras experiencias, ¿qué es lo primero que tengo que cuidar? Mis pensamientos. Yo hubiera reventado el clicker. A ver, pero Nadie lo hace bien. Sí es una realidad. A ver, yo sé que Vivian sabe esta parte de mí, pero yo sufro muchísimo y no sé si a alguien que esté escuchando le pasa, que yo tengo como el pensamiento catastrófico. Y quiero contar una anécdota que me pasó, que siento que tú te vas a reír muchísimo, pero para mí fue algo traumático. Fui al dentista porque me dolía muchísimo la encía, una estupidez.
Pero me hace la doctora, no, tengo que sacar una radiografía de no sé qué. Y mi cerebro se fue. Dale. No te puedo explicar. Entonces sigo yendo con mi dentista que es infantil. Entonces en las sillas de colores, y yo me sentaba y le digo, ¿pero qué puede salir en la radiografía? Y me dice... ¿Una caries? No, me dice de que, no sé, no sé, pero mi cerebro se fue, yo no te puedo explicar. Y yo dije, tengo cáncer. Y me pasa todo el tiempo, como que esta situación de que siempre veo como mi cerebro se va, tienes dolor de panza, cáncer. No sé por qué me pasa, pero se me hace muy difícil controlarlo. Y al final me dice la doctora como, ahí viene el doctor, quiero que él hable contigo. Y yo le gritaba al doctor, pero fuera de mí, doctor, estoy muy preocupada. Y yo con la adrenalina me desmayo. Entonces yo, Jackie, respira. Si te vas a morir ya te van a decir ahorita. Pero fuera, o sea, mi cerebro se fue de 0 a 100 en 5 segundos. Y hasta en menos, ¿eh? En menos. Y yo me acuerdo que tú me habías dicho que me cacheté. Entonces, ¿ves esta persona? A ver, muéstrales. O que se eche agua, o que tranquilos, ¿eh? No, yo. O sea, el dentista me veía del otro lado del consultorio y yo en la cama de colores así. Respira yo. Te lo juro que lo vi dejar a su pacientita de 4 años que le estaba dando vómito lo que le metían y me hace, ¿qué pasó? Y yo, ¿qué le pasó? Ya dígame, necesito saber urgentemente qué tengo. Y le dije, y después me dijo, ¿qué te preocupa tanto? Y yo, pero sin poder respirar, le dije, ¿me voy a morir? Me hace, no, está inflamado. Y yo, se me cayó la cara de vergüenza, pero real no pude controlarlo y lo batallo, ¿sabes? Que le echo ganas. O sea, sí, y intento como reenfocarme, le echo muchísimo trabajo como para, no, esto no está pasando ahorita, que sí pasa esto, más positivo. Pero me dio esta escena, dije, ¿qué? No, y miles, y es una forma, aunque no lo creas, es un mecanismo de defensa que traes, querida Jackie. Ahora, no nada más, o sea, van a decir que ando recomendando yo, pero lo que les quiero decir es que la mente, sí, es como un surco, una carretera, si siempre pasa por ahí, ¿no? Y entonces cuando empieza a pasar por ahí, ¿te acuerdas que hay un proceso en donde nosotros vemos la percepción, la aprehensión y la comprensión y te vas en nanosegundos con la percepción es el dolor, ¿no? La aprehensión es cuando ya fuiste al dentista y ella llegó a una comprensión de histeria cuando le dijeron te tengo que sacar una radiografía. Y entonces yo les digo, lo que le tenemos que mandar a la señal, la mente tiene, o sea, de donde están generándose los pensamientos, se tiene que ir por otro lado. Entonces, a ti imagínate que estás hablando y de repente yo te hago así, o te doy un pellizco, o te echo agua fría, o te digo salta, o empieza a hacer una cosa totalmente diferente. A fuerza la mentalidad se tiene que ir por otro lado. A fuerza. Sí, dice, algo está pasando rarísimo. Entonces y también me prohíbo pensar lo que estoy pensando, ¿no? Entonces te vas por completo, ¿no? Y tal. Entonces ahí, ¿qué haría yo, Jackie? En vez de esperarme a una situación en donde me duele la encía. Y en público. Y en público. Eso da igual. En público. No, y van a decir, mira los consejos que da. Mira, no tienes nada en la boca, pero sí vete aquí a internar en el psiquiatra. No, pero lo que te quiero decir es que tenemos que ganarle a la proporción antes de. Tienes que generar pensamientos de mucha tranquilidad. Antes de. ¿Te acuerdas la técnica? Bueno, hay una técnica en donde, como estamos diseñados para sentir miedo, hay una técnica en donde yo les recomiendo mucho que utilicemos como el amo y qué bien para todo. Amo grabar mi podcast. Qué bien me veo. Ay, qué bien se me ve el pelo. Amo estar con mis hijas, ¿no? Amo esta situación, ¿sí? Entonces tú lo que tienes que hacer es como una fase preventiva para que no llegue a esto, para que siempre le ganes a la proporción, para que en el momento en que te den una noticia, ¡pum!, ¿y qué tendrías que haber hecho? Yo siempre recibo buenas noticias, solo el bien viene a mí, pero cuando ya estás con el miedo, es nada más te echas agüita fría, no siempre cachetada. Yo me cacheté. Yo estaba en una crisis que dije... O pellizquete tantito. Sí, tantito. Estaba ida. Para que no te vea todo el mundo así. Exacto.
Y le conté a mamá, ¿qué no es lo que me acaba de pasar? Mamá me dijo, qué vergüenza. No, Y yo, ¡ah! de ninguna manera, no, pero hay que ser preventivos. Y porque a todos nos platícanos pasa. algo, Vivian. ¿Qué hay de todo este tema de la energía y los pensamientos y las enfermedades? Esta gente que todo el tiempo se enferma, que yo era una de ellas, cuando yo te decía que todo el tiempo era De negativa, la queja, yo, sí. te lo juro, de 12 meses del año, 11 estaba enferma. Era ridículo. Ridículo, de verdad. Mira, yo siempre soy muy respetuosa cuando hablo. Me río, me divierto, pero siempre muy respetuosa. Cuando hablo de temas de salud, haz de cuenta, el tono es el mismo, pero le meto 10 veces más al respeto. Porque alguien que manifiesta una enfermedad y que le digas tal, ahora, los pensamientos son causa de todas las cosas. Entonces es muy difícil decirle a alguien que su enfermedad la produjo su propio pensamiento. De hecho, nunca se los digo así. Lo que le digo es, yo te digo que para que no vuelva a pasar. O sea, te digo qué herramientas tenemos que utilizar. Ya lo que pasó, pues ya pasó, ¿no? Nada más necesito saber. Entonces, cada uno de los sistemas o de los órganos va relacionado con una facultad mental. Por ejemplo, el corazón va muy relacionado a la autosuficiencia, el amor a la sangre, cuestiones de ese estilo. Entonces, hay un libro que me gusta mucho, que se llama Tú puedes sanar tu vida, de Luis Hay. Hay muchos libros que han comprobado esto, desde Flores de Bach hasta Tú eres el placebo, de Joe Yo me estoy Dispenza. leyendo ese. Yo leí. El de Tú eres el placebo es una cosa increíble. Han hecho ejercicios en donde no operan a la gente y tienen una excelente recuperación, en donde nada más por decirle a las señoras que hacen los cuartos en un hotel que era ejercicio, empiezan a bajar de peso. O sea, la mente, mientras que no tenga una contraindicación, sí. Entonces, es lo mismo. ¿Dónde vibra una enfermedad? ¿Va? Entonces, es una situación en donde sí estamos quejinches. Ahora, la enfermedad se va produciendo también por creencia, ¿no? Si alguien dice, ya me toca la del mes, ¿no? La gripa del mes, o la del año, o la de la estación, o lo de que, pues le toca. Entonces, sí se generan por ahí, pero eso es como muy multifactorial. Ahora, nunca en mi vida, nunca, Pau, nunca les voy a decir que dejen de ir al doctor o que se dejen de tomar un medicamento. ¿Va? Al contrario, lo que les digo es, este doctor es un gran canal de bien para mí. Este medicamento es la dosis perfecta para yo recuperarme, ¿sí? Lo que quiero es que salgan de eso y que no les vuelva a pasar, ¿va? Pero sí hay cierto tipo de realidad, por ejemplo, el típico, no sé si es mito o realidad, de el cáncer le da a gente rencorosa que no pudo sanar X o perdonar, o el dolor del hombro derecho te da porque tienes una mala relación con tu mamá o con tu papá. Sí. ¿Hay realidad en eso? Hay realidad, nada más que las enfermedades se dan por temor, por creencia, y una cosa que se llama inclinación equivocada de carácter. Lo que yo le entro es la inclinación equivocada de carácter. El temor puede ser temor a la enfermedad, y la creencia, por ejemplo, que es hereditaria. Una situación es hereditaria y demás. Hay un libro también buenísimo que es La biología de la creencia, de Bruce Lipton, que te explica toda la epigenética. Cómo el medio ambiente hace que se detonen algunos genes o no se detonen. Entonces, sí, definitivamente a mí, alumnos que llevan un año que acabaron el curso y demás, me escriben, Vivian, tengo un dolor, ¿no? Entonces ellos me están pidiendo una línea, o sea, una afirmación o una cosa de ese estilo, y entonces piensan que se las voy a dar a la primera de cambios. Le digo, ¿tuviste un conflicto con un pariente femenino? ¿No? Y me dicen, sí. O sea, sí, pero hay que ser muy cuidadosos con ese tema. Y nunca dejen de tomar un tratamiento o lo que sea. Y la calidad de pensamientos. Yo he visto cosas, a mí me tocó ver en un retiro con Joe Dispenza como un señor que lo vi el día 1 y el día 7, y que me senté a platicar con él el día 1, porque ahí nos tocó sentarnos, cómo hizo todo un proceso de silla de ruedas a caminar. Está cañón. Sí, está cañón. Sí lo hace, ¿eh? Sí, se cayó de la bici y le dijeron, sí, y no vas a poder volver a caminar. En tu vida, sí. En tu vida. Y él hace todo este trabajo mental donde él se imaginaba, literal se sentaba y se imaginaba cómo literal cada vértebra de su cuerpo se iba acomodando.
y dijo, te tienes que operar, pero no sabes si va a quedar. Le iban a poner 2 barras Sí. así, en donde ya nunca más iba a poder hacer muchas cosas. Exacto. Y él cuenta, y de hecho se tratan sus retiros de eso, de cómo el poder de lo que tú piensas tiene un impacto En tu cuerpo. Y en tu sanación. Exacto. Yo sí Hay que creo ser mucho en cuidadosos. eso. Sí, absolutamente. Y hace un tema de sanación a distancia. Y sí funciona. O sea, ¿por qué? Porque imagínate, estás con 1,800 personas que están meditando. Tú imagínate el nivel de energía que hay ahí, ¿me explico? Y sí. ¿Y cómo Luego sostener es lo interesante, ¿eh? Yo quisiera ver si lo sostienen o no lo sostienen. sostener creo que es importante? Y otra cosa que luego nos pasa mucho, y creo que no solo nuestra generación, creo que todas. Hoy con las redes sociales, uno siente que se expone mucho cuando pones tu cara allá afuera, cuando sacamos episodios, cuando lo que sea. ¿Cómo haces para no desequilibrarte? Porque a veces sientes que alguien te manda una mala energía o que alguien tiene un mal pensamiento y que eso te puede desbalancear. O alguien llega a tu casa y sentiste que tuvo envidia y que no te mandó buena energía. O sea, ¿cómo distingues el sí está pasando esto, pero tampoco me voy a desconectar del mundo y voy a dejar de ni tener amigos, ni dejar de usar redes sociales? ¿Cómo hago? Y ahí viene un poquito el tema de vivir de adentro hacia afuera. Y yo siempre les explico, si hay gente envidiosa. Yo no voy a negar. Vas a ver que, o sea, yo siempre digo las cosas como son. Les digo que no vendo espejitos, ¿no? Hay gente envidiosa. Y hay gente malvibrosa y hay gente que no quiere. ¿Va? Sí hay. Mucho menos de las que pensamos. ¿Va? Mucho menos. O sea, hay gente que pues, tú piensas que, ¿no? Que te está echando mala vibra o lo que sea, y no es cierto. Ni siquiera piensa en ti, con todo respeto. Te estoy hablando a ti, vamos, pero Total, a todo total. mundo, ¿me explico? O sea, entonces les hago, cuando doy el curso a los niños, les hago un letrerito que les pongo, eres un tonto, y se los entrego. Y entonces el niño, ¿qué hace? Lo recibe. Y entonces mi vida le digo, ¿eres un tonto? No, ¿y por qué lo recibes? Y lo hago con adultos también. ¿De quién es la energía? ¿De quién son las palabras? Y quien lo agarra y se lo cree. Exacto, pero originalmente son de quien las emite, ¿va? Entonces, sí puede haber gente que emita mala onda y que emita malas energías y malos pensamientos. ¿Quién es responsable de habilitar eso en tu mentalidad? Exacto. Yo. Entonces, esto fuera de vida, fuera de experiencia, esto no es mío. Y es como yo digo, no confundamos la envidia con el anhelo. La envidia, ¿no? Está divino tu chaleco, Jackie. Ay, ¿por qué Jackie tiene ese chaleco? No quisiera que lo tuviera. Eso es envidia, ¿va? Y ya otra forma es de, Jackie, ¿de dónde es tu chaleco? No, ni idea. No quiero que lo tengas. Esa es otra forma de envidia, ¿va? Al revés. Es al revés, o sea, es así. Sin embargo, ve cómo cambia el anhelo. Jackie, está divino tu chaleco. Qué divino que tú lo tengas. A mí me gustaría tener uno igual. Qué divino tu puesto. Qué increíble que tú lo tengas. A mí me gustaría tener un puesto igual. Qué padrísima tu familia. Qué divino, disfrútala. A mí me gustaría tener otro igual. Y eso no es como, o sea, ¿cómo podemos controlar? Porque, a ver, es una realidad que la envidia no se controla siempre. Y todos aquí hemos sentido envidia. Todos. Y muchas veces no viene, como dice, hay que envidia de la buena. No sé si existe una envidia de la buena y no, pero muchas veces no es malintencionado. Solamente ves a esta persona que igual y está pasando por un momento más fácil que tú y dices, ay, ¿cómo me gustaría yo estar en una situación en donde la vida se ve así de sencilla? Convertirlo en anhelo. Es que divino que esta persona esté así. O sea, mandarle bendiciones. Pero lo tienes que sentir. Sí, pero no todo lo podemos sentir inmediatamente. Por lo menos tratar de hacerlo. De qué maravilla que esté ella en esa situación, me sirve de ejemplo, porque además, ¿qué crees? Que la situación que tú ves es un 10%. Es nada más el cascarón. Tú no sabes qué está pasando con esta persona. Pero ¿te gusta esto? Perfecto. Qué maravilla, qué bendición. Que lo siga viviendo así esa persona. Yo también lo quiero para mí. ¿Va? Entonces, con esa solo ganchito de bendecir a esa persona y tú querer las cosas para ti, se convierte en anhelo. Y un anhelo es un deseo muy exacerbado.
Y por ejemplo, hablaste de vivir de adentro hacia afuera. Sí. ¿A qué te refieres con eso? Mira, nosotros vivimos en un mundo de circunstancias. Hay veces la circunstancia está fregada, ¿no? Ha estado el tráfico últimamente en la Ciudad de México ¿no? Entonces, el tráfico es el tráfico, esta es la circunstancia. ¿Estoy negando la circunstancia? No, hay mucho tráfico. No quiere decir que yo diga, ¿no? Y yo cambié, así abrí el tráfico para mí. No, el tráfico es el tráfico. Yo tengo dos posiciones. Me pongo arriba de las circunstancias o me pongo abajo de las circunstancias. Ponerme abajo es, puta, hice 1h20 de camino, es que está tremendo esta situación y me quedo ahí enganchada 2 horas. Entonces ya no hiciste 1h20 de camino, ya hiciste 3h20 y además te queda el regreso. Entonces aguas, ¿va? Y eso es vivir de afuera hacia adentro. O sea, es como decir, esta circunstancia cambió totalmente mi estado de ánimo. Ahora, la misma circunstancia, hice 1h20. La circunstancia es la circunstancia. ¿Cómo me pongo arriba de esa circunstancia? ¿A dónde iba? Iba al trabajo. Bueno, pues qué bueno que tengo trabajo. 1h20, pues oí un podcast, ¿no? Yo aprendí italiano en el coche, ¿va? O sea, de que yo sí recorro para la empresa y para todo, o sea, me la pasaba entre 3h30 y 4 antes de pandemia en el coche, ¿va? Afortunadamente con ayuda, muy agradecida por la ayuda, pero sí, pues son igual 3h30 o 4. Entonces, en donde aprendí a tomar cursos, en donde aprendí, yo sé que la gente que va manejando no, pero puedes oír un podcast, puedes oír esto, puedes hacer todas tus situaciones como de recordatorio, puedes hacer cosas de mindfulness. O sea, el tráfico es el tráfico. Yo no dije que no, nada más como me pongo arriba de las circunstancias. ¿Cuál es el atajo más grande? Agradecer. ¿Agradeces el tráfico? No, agradeces el podcast que oíste. El tiempo. El tiempo, agradeces, sí, yo hay veces extraño ese tiempo en donde hacía todas esas cosas, porque voy poco, ya hago mucho home office, voy un par de veces a la semana a la empresa nada más. Entonces, bueno, pues ese es como te puedes dar cuenta, y vivir de adentro hacia afuera es poner condiciones, pones condiciones de tu día. A ver, ¿qué voy a hacer hoy? Hoy voy a grabar el podcast, voy a estar con mis hijos, voy a hacer esto, voy a hacer... ¿Qué condiciones quieres? Que todo fluya, que todo sea fácil, que Y entonces es vivir de hacia adentro. Creo que a veces a mí me cuesta mucho trabajo pensar que yo tengo el control sobre lo que pasa en mi vida. Sí. Como que a veces caigo en cómo ir viviendo a través de, bueno, esto es y es lo que pasó y como que ir en modo de vamos fluyendo con las cosas, pero como que me cuesta mi trabajo pensar que si yo me propongo a cosas, se me logran. No sé cómo explicarlo. Te explicas bien. Y, por ejemplo, cuando hablas de vivir de adentro hacia afuera y de que no eres víctima de las situaciones. Exacto. Como que a veces cuesta mucho trabajo no ser víctima de las situaciones, porque a veces, pues hay momentos donde eres no víctima de la situación, pero a veces hay una situación que te emociona muchísimo y eres reactiva, no sé si reactiva es la palabra, a la situación de manera positiva. Pero muchas veces es muy difícil poner una línea entre la situación que es y tú cómo lo tomas y no engancharte. Exacto. Si yo llego y te digo, Vivian, eres mala y lo que sea, pues te estoy atacando de manera directa. Entonces la situación el tráfico es en términos generales, pero la manera que yo te ataco es una manera directa. ¿Cómo tú le haces para entender que aunque la amenaza o la situación sea negativamente directa hacia ti, que tú no te involucras? Me encanta la pregunta, Jackie. Sí me involucro, sí me duele, ¿no? En el menor de los casos, o sea. Entonces, hay herramientas. Mira, para empezar, voy a dividir tu pregunta en dos, ¿va? La primera es, Vivian, me cuesta mucho pensar que yo controlo. No controlamos nada. Lo único que controlamos somos nuestros pensamientos. ¿Y si los controlas? Y si los controlas. ¿Y qué porcentaje quiero que controles? El 60%. Y de ahí se empiezan a generar todas las cosas. Entonces, lo que tratamos de controlar, que le decía Pao, ¿no? Eso es el proceso. Y eso los cómo no los podemos controlar. Decía Lincoln, dice, la mejor, que yo pensé que lo decía Joe Dispenza, pero no, ya me enteré que fue Lincoln. Decía, la mejor forma de predecir tu futuro es creándolo.
¿Quieres saber qué te va a pasar en un par de semanas? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Va? Entonces, una cosa, y eso es una de las cosas más complicadas, o sea, por mínimamente poner tu deseo, es lo mínimo que podemos pedir, pero lo más difícil es sorrendearte a cómo va a llegar. Esa es la primera que te quiero decir, que son 2 preguntas. La segunda es, cuando alguien me ataca, me duele el alma, ¿va? O sea, somos personas, soy no persona, tiene que pasar un proceso, ¿no? Y entonces la herramienta que utilizo mucho es la escritura libre, de me sentí tal, a la escritura, al blog le puedo decir lo que sea. Entonces pongo una música de 528 megahertz, me desahogo totalmente y ahí está, sí me dolió, pero tú decides si eso que te dolió te dura 20 minutos, 3 días, una década. ¿Cuánto te va a doler, Jackie? ¿Cuánto tiempo vamos a regalar ese poder personal? Sí, porque hay cosas que te hacen y te quedas enojada y ves a la persona 10 años después, esa persona me hizo esto. Ni se acuerda. Ni se Y acuerda, le regalaste tu poder personal 10 años. Ocupaste tus 70,000 pensamientos al día, en vez de crear en él, ¿qué es el resentimiento? En sentir y volver a sentir y volver a sentir. Porque la mente es atemporal. Lo que te hicieron hace 10 años, lo vuelves a sentir hoy. Es como si me lo están haciendo todos los días. Exacto, todos los días, a toda hora. Y el otro ni se acuerda. Pero también luego es, cuando hablamos de temas más mundanos, creo que no es que sea más fácil, pero no es... Sí, es más fácil salir de ahí, pero ¿qué pasa con una persona que tuvo una catástrofe, que perdió su casa, que hubo un terremoto, que... ¿Cómo sales de ahí? Salen, hay historias increíbles, o sea, por ejemplo, tuve todas las historias de la gente muy exitosa, ¿no? Una historia que es como increíble, Oprah, que viene de las peores calles de Chicago, abusada, maltratada y demás, sí sales. Ahora, me decía uno de mis alumnos que quiero muchísimo, que estuvo contigo, que me decía Gabriel, me decía, Vivian, todo está muy bonito, ¿y qué hacemos con la gente pobre? ¿No? Y yo le digo, mira, si algo me preocupa a mí en la vida es la educación, la pobreza y todo eso. ¿Qué es lo que le falta a la gente pobre? Información. Si ellos saben, si ellos supieran que a mí me ha tocado trabajar con obreros de sueldo mínimo, que es increíble trabajar con ellos porque cualquier información les haces un cambio cuántico, ¿eh? Entonces, si nosotros pudiéramos tener la capacidad de informar a esta base, lo podemos hacer. Ahora, insisto, la circunstancia puede estar fregada, perdió su casa en el terremoto, no sale adelante, fregadísima. Ahora, lo mismo, Pau, se pone abajo las circunstancias y se queda ahí pasmado toda la vida, o se pone arriba las circunstancias y empieza a crear. No es fácil. No estoy diciendo que, ¿qué les digo el primer día? Que no es un neta a los optimistas, es un trabajo profundo que tienes que hacer. Pero es mucho más fácil con una herramienta como esta. Y conocerte mucho, ¿no? Porque... Mucho, es un clavadazo. Una vez que entiendes que estás abajo de la situación y que te estás victimizando, que te estás viviendo en culpa, puedes salir de ahí. Creo que lo más difícil es identificar que estás como víctima. Porque es más fácil. Y romper patrones, que al final tú te acostumbras a quejarte. Exacto. O sea, es una costumbre. Y tu sistema está acostumbrado a que te quejes. Y cuando te dejas de quejar, el sistema cambia. Y no le gusta cambiar. Y al subconsciente tampoco le gusta cambiar. Sí, es por eso que yo siempre incluyo una sesión personal para que le entren. Para decir, a ver, ¿qué estás haciendo en este sentido? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Y entonces, ¿cómo le dices a alguien que se cree así, que es que trae un tema de victimización? ¿Sí? ¿Cómo lo simbras? Y cuando les cae el 20, dicen, pues ya, cuando les cae el 20 yo voy a la mitad. La otra mitad la tienen que hacer ellos, ¿va? Lo más difícil. Sí. Lo más difícil es que les caiga el 20 y querer eliminarlo. Porque acuérdense, por ejemplo, alguien que vive la victimización, pues, ¿quién no va a querer salir de la victimización, Vivian? No tiene una responsabilidad. Exacto, no, y además tiene una ganancia secundaria tremenda, que es la atención de todo el sistema. Todo mundo le hace mucho caso. Claro. Eso es muy duro, porque entonces, además te llena de energía
que la gente te esté... O sea, es como un ciclo vicioso, porque Sí. te victimizas, la gente dice, ay, pobrecito, ¿qué te pasó? Y cuéntame, y no sé qué, y tienes atención y tienes energía, y vuelves y piensas que eso Sí. te va a dar más y más energía. Exacto. Es como una adicción. Joe Dispenza dice que es una adicción este tipo de pensamiento, pero no lo quieres quitar, porque cuando quitas la victimización, quitas toda la atención. Y la pregunta es, ¿no puedes llamar la atención desde lo correcto? O sea, no puedes llamar la atención desde el éxito, desde que estés bien, pero el sistema hace como, oye, casi como que no te has quejado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Oye, ¿te acuerdas hace 3 años que me contaste que te hicieron? Porque el sistema Es lo está... conocido. Es lo conocido. Y es lo fácil. Sí. Porque también Sí. puedes llamar la atención desde... Imagínate, ay, es que yo no soy suficientemente exitosa, ¿de qué voy a hablar? Pues léete un libro, escucha un podcast, ten algo de qué hablar que no sean quejas y Exacto, culpa. exacto. Habla de ti, de tus emociones, de tus pasiones, es como yo De lo digo, que te emociona. Si tejes, habla de tu tejido. Está bien. O sea, nadie está bien. ¿Va? Y Vivian, tengo una duda. Yo sé que, a ver, yo sé que eres súper exitosa en la vida laboral. Y yo te quiero preguntar porque siento que es difícil que una persona sumamente exitosa en toda esta parte como, sé que tienes tu empresa, todo. ¿Cuándo fue el momento que decidiste enfocarte en este tipo de conocimiento del poder del pensamiento, de ver hacia adentro, de adentro hacia afuera? Como que siento que mucha gente que está en el pico del éxito, por así decirlo, rara vez siente la necesidad de ver para adentro porque el mundo exterior está muy acomodado. Y estaba en el pico del éxito, bueno, en uno de los picos, ¿no? Porque no podemos creer que hay un pico. Sin embargo, tuve una crisis familiar. ¿Va? Y en donde, fíjate, yo con todo y empresa, mis hijos ni se enteraban que iba a trabajar, ¿no? Me iba con ellos, pasaba el camión por ellos, me iba con ellos, regresaba y los recibía. Y imagínate el agotamiento, ¿no? De que dices, y no me arrepiento nunca. O sea, las tardes fueron de mis hijos. Y teníamos una situación en familiar en donde fuimos con psicólogos, psiquiatras, neurólogos, flores de Bach, terapia de ángeles, tú pregúntame, Jackie, todo. Y hasta que caí en esto del poder del pensamiento, y justo lo que hice es arrancarnos de la victimización y arrancar a uno de las personas de mi familia de la victimización, que hoy es un niño muy exitoso, hoy es un chavo increíble que está acabando la carrera de psicología, pero para mí fue, después de haber probado todo, Jackie, no me quedaba de otra, ¿eh? Yo no elegí, o sea, era ya el último clavo al que me tenía que aferrar. Y entonces empecé con esto y empezaron a funcionar las cosas. Y tomé este diplomado en donde me dijeron que me iba a tardar 1 año 10, me tardé 4 años y medio, no por mí, iba feliz. Lo que quedaba era certificarse. Me certificó y a los 2 meses, nunca, si tú me hubieras preguntado, Vivian, ¿vas a ser maestra? Yo tengo mi empresa, o sea, y mis hijos, y mi familia, y mi esposo, ¿no? O sea, y la vida me llevó a transmitir eso. Yo tengo alumnos que son mucho mejores pensadores que yo, mucho mejores. La única diferencia que tienen, o sea, que yo tengo con respecto a los demás, es que tengo, y suena raro, pero tengo un talento para transmitir esta información. Pero tengo alumnos que son mucho mejores pensadores que yo, o aplicadores, o como le queramos llamar. Entonces no fue así de, ahora me voy a echar un clavado, fue una necesidad total, Jackie. Fue de que a qué clavo me aferro, y me funcionó. Y entonces quiero que le funcione a los demás. Sí, sí. ¿Y cuándo te imaginaste? O sea, porque al final, a ver, como tú dices, yo puedo conectar con lo de la terapia de ángeles y con todas las cosas que... Porque al final uno quiere que le hagan el trabajo. Exacto. De voy a entrar a la sanación y yo hasta ahorita lo hago, ¿eh? O sea, tengo que confesar. Sí. Quiero entrar a la sanación y salir como una persona nueva. Y te das cuenta que en la vida la chamba la haces tú. Absolutamente. Y entonces, sí, que no hay pensamiento mágico, varita mágica que te haga y estás. Tienes que darte un clavado. Doloroso. Doloroso porque tienes que reconocer lo que hiciste bien, lo que hiciste mal. Doloroso y dices, bueno, ya no quiero esto, lo tengo que cambiar.
Y cuando te das cuenta, dices, esta palabra que te digo que me gusta mucho en inglés, que es accountability, que no es responsabilidad, es como dar cuentas. Y cuando tú te das cuentas a ti mismo, cuando haces un balance y dices, la regué por acá. Bueno, ni hablar, me perdono, corrijo y vuelvo a comenzar, absolutamente. Pero volver a comenzar desde la accountability, desde la responsabilidad. Y bueno, pues por eso estoy acá. Por eso es una gran pregunta, ¿eh? Y ahorita que decías que tienes alumnos que son mejores pensadores que tú, si pudiéramos escuchar tus pensamientos, ¿qué escucharíamos? Siento Mis que fueron pensamientos cosas muy lindas. han cambiado. Yo soy una persona de por sí que siempre, sin adular, siempre veo lo bueno del otro. Esto es desde antes, o sea, antes de meterme. O sea, si estás bonita, digo, qué bonita. Si alguien es exitoso, le digo, oye, qué campeón. O sea, como que sí reconozco el éxito en los otros. Pero hay veces soy implacable conmigo, Pau. Implacable. Yo por eso les digo, siempre he sido como muy honesta. Y ¿qué es la maravilla? Me cacho, desplazo, me cacho, desplazo, me cacho. Entonces yo empiezo mi día con condiciones, ¿no? Por ejemplo, yo siempre recibo buenas noticias, todo fluye para mí, todo es fácil para mí, no Pero sé porque qué. tienes esta parte. Porque ya lo tengo muy entrenado. Pero me cacho, ¿no? Diciendo cosas como con el famosísimo síndrome del impostor, ¿eh? Que está buenísimo, después te recomiendo libros, de decir, ¿no? O sea, por ejemplo, que he tenido, he dado conferencias en la parte de la empresa, en la parte de los cursos, y dices, se van a dar cuenta. ¿No? ¿De qué? Que soy una farsa. Exacto, ¿de qué se van a dar cuenta? Y sí, entonces sí, estoy muy entrenada ya, pero tengo pensamientos implacables, ¿no? De, esto saldrá. No, pues ¿cómo crees? O me quiero ir de viaje acá, ¿no? A ver, ¿cuánto cuesta? No, a ver, no, sí, ¿va? Y logro las cosas, trasciendo, es como yo les digo, todos tenemos miedo, todos. Entonces hazlo tú, amiguito, y decirle, querido miedo, igual lo vamos a hacer, vámonos. O lo cacheteas, como Exacto. tú te cacheteas. Pero igual vamos a trascender eso. O sea, igual voy a armar una empresa ahora de inteligencia artificial. Igual la voy a hacer, ¿no? Pero Me lo vas a muero de hacer miedo. Pero al final del camino, acompáñame que igual lo vamos a hacer. Entonces, ese tipo de cosas. Pero sí, antes de esto yo digo, Dios mío, ¿cómo vivía conmigo de lo implacable que puedo llegar a ser, ¿no? De lo dura que puedo llegar a ser conmigo. Hoy soy más suavecita conmigo, más compasiva. No más condescendiente, más compasiva. Y sabes que también, tú lo ves como ahorita de todo, o sea, al final no te jugó a tu favor, porque estaría raro decirlo, pero gracias a, hablando del agradecimiento en cosas negativas, que gracias a que eres de esa manera y tenías este tipo de pensamientos y este tipo lograste encontrar algo que te hizo, yo como lo veo, conectar con algo muy profundo. Muy profundo. Y encaminarte a cómo agarraste una debilidad que tenías y le hiciste una fortaleza. Sí. Y siento que está impresionante que nosotros como seres humanos en constante desarrollo tengamos esa capacidad de hacerlo y que muchos decidimos dejarlo a un lado por miedo. Sí, muchas veces nos llegan señales que las dejamos morir. Y toda la vida, si tenemos las antenas conectadas, tienes toda la información. Y entonces, lo que sí te puedo decir, Pau, es que en estado de supervivencia son muy pocos días los que vivo. Siempre, aunque nada más haya agradecido ese día, aunque haya tal, por lo menos no pasa un día sin que yo esté conectada, ¿me explico? Y a lo mejor 23 horas al día no lo estuve, pero luego conecté. Yo en mi época de cuando me di cuenta que era muy negativa, estaba con una coach y me dijo, agarra como un jar, una jarra, y tenla en tu closet, donde diario te vistas, y tengo unos post-its y una pluma, y diario escribo algo por lo que estoy agradecida. Exacto, me encanta, es el mayor atajo. Es el mayor atajo, y de verdad sí te hace consciente, porque estar agradecido todo el tiempo también es difícil cuando vives en un modo automático de voy a trabajar y voy a no sé qué, y tengo que cocinar y tengo que comer, pero sí por lo menos te da un espacio de recordarte cada día que tienes que agradecer, y no tienes que, también
Está increíble ser Está agradecido. increíble. Luego ya Atraes no lo puedes cosas dejar. por las que también vas a estar más agradecido. Exacto. Y si pudieras decirle algo a la Vivian de 30 años, ¿qué le dirías? Ay, que una mujer muy injundiosa a los 30 años, me comía el mundo, bueno. Y que no se preocupara tanto, ¿no? Y que no deje de soñar. O sea, yo eso es lo que le diría. Que no se preocupara tanto porque empezaba mi maternidad. Y luego los niños son como muy foco de nuestras preocupaciones, ¿no? Hoy le diría que a pesar de que los gocé como nadie y demás, que dejara la preocupación de lado. Eso le diría. Y le diría esto, que se haga consciente de que estos deseos que siempre tuvo, o sea, a mis 30 años era yo directora de una empresa de Grupo Carso, rompiendo con todo, como algún día les platico eso. Entonces es esa, ¿no? Que no se limitara en los sueños, en los deseos, pero lo principal es que no se preocupara tanto, que todo sale, ¿no? Es lo que le diría a esa Vivian de 30 años. Qué bonito. Gracias. Gracias. No, hombre, divinas, muchísima suerte. Gracias, de Me verdad. avisan cuando tenga sus 4 millones de followers, nos vamos a ir a festejar. 100%. Cuando ¿Sí salga o no? tu capítulo ya los vamos a tener. Exacto. Que es en unos meses. En Ya me un dijeron mes y que medio. en unos meses sale, entonces no ¿Por sé, eso? pero... Oigan, Si lo ya- crees, lo crees. Exacto. 4 millones de seguidores. Ay, ¿Por Sí. qué no? Listo. Está aquí. Sí, pero acuérdate que soltamos los cuandos. Eso se me olvidó. Vas a ver Gracias, que sí. Vivian. ¿no? Ahí nos vamos a echar el drink cuando los tengan, ¿no? Me late. Esperemos que lo hayan disfrutado muchísimo. Nos vemos en el siguiente episodio. No se lo pierdan.